Conceptos básicos de fibra óptica. Tengo que decir, bueno, ¿qué es la fibra óptica? La fibra óptica es un hilo muy fino de vidrio, ¿no? Que sirve para transmitir datos, ¿no? Por medio de haces de luces. Entonces, son hilos muy delgaditos, ¿no? Que van dentro de una cubierta, ¿no? Y por medio de haces de luces podemos transmitir todo lo que son las comunicaciones. Entonces, la fibra óptica, ese hilito delgadito de vidrio, está compuesto de 3 capas. La capa más externa, ¿no? Vamos a comenzar de lo más interno hasta lo más externo. Lo más interno es el núcleo, ¿no? Que ven ahí en color morado. El núcleo es el medio que me va a transportar la luz. La segunda capa es el revestimiento, también conocido como cladding, que es lo que me va a reflejar la luz y la va a conservar dentro del núcleo. Y la última capa, que es la de color naranja, es el recubrimiento y esta es en plástico y esto es lo que me va a permitir que la fibra tenga una protección mecánica. Va a ser la primera capa de protección mecánica que va a tener mi hilo de fibra. Entonces, existen 2 tipos de fibras, monomodo y multimodo, de que va a depender si es monomodo o multimodo de la fuente de luz que se utilice, ¿no? Para hacerla. Entonces, las fibras multimodos, utilizan una fuente de luz LED, ¿no? Y pueden circular por más de un modo o camino, ¿no? Por eso es que digamos que se utiliza para enlaces cortos, ¿no? Porque la fibra, el haz de luz tiene que recorrer mucho más para llegar a su destino final. Entonces, las fibras multimodo se usan en aplicaciones de corta distancia, normalmente menores a 1.5 kilómetros, y funciona en las longitudes de onda de 850 y 1300 nanómetros. Dentro de la fibra multimodo encontramos varios núcleos, ¿no? Está el de 50/125, que tiene varios estándares. Está el estándar OM2, OM3, OM4 y OM5. Y está el núcleo de 62.5, que se conoce como estándar OM1. Este de 62.5 fue el primer, como tal, cable de fibra óptica multimodo, ¿no? Que se fabricó. Onda de la fibra bueno, esto ya lo dije de los núcleos, ¿no? Entonces manejamos 2 tipos de núcleos de multimodo con diferentes estándares. Entonces, siempre que le pidan 50/125 micrómetros, hay que establecer qué estándar necesitan, si el OM2, OM3, OM4 o OM5, ¿no? Y están las fibras monomodo, ¿no? Que como su nombre lo indica, monomodo, el haz de luz se propaga en una sola dirección, ¿no? En una sola fuente. Y aquí la LED, la fuente de luz que se utiliza es láser, que es una luz coherente, ¿no? Y siempre se dirige hacia un solo camino. Por esa razón es que la monomodo puede ir a aplicaciones de larga distancia, normalmente mayores a 1.5 kilómetros. Y la fibra monomodo opera en las longitudes de onda de 1310 y 1550 nanómetros. Y normalmente su núcleo es 9/125 micrómetros y normalmente en casi todas las aplicaciones se da el estándar G652D. Existen otros tipos de estándares como el G657, pero ya estos son y el G655, pero ya son en aplicaciones de telecom para cables FTTH, ¿no? Normalmente. Entonces, digamos que las diferencias entre monomodo y multimodo, una es la atenuación, ¿no? Como les decía, la fibra monomodo va a tener una atenuación menor porque como es un solo haz de luz, ¿no? Entonces, digamos que pierde mucha menos potencia en la transmisión que una fibra multimodo. Los núcleos, ambas fibras manejan diferentes núcleos. Estamos hablando que la multimodo, como les decía, son normalmente 62.5/125 y 50, mientras que la monomodo es 9 micrones. Los anchos de banda también, normalmente los anchos de banda de la multimodo llegan hasta 10 GHz y en la monomodo son mayores de 10 GHz. La fuente de luz, diferente, como les decía, en la monomodo se utiliza una fuente de luz láser, en la multimodo LED, y las longitudes de transmisión también son diferentes. Una característica que tienen estos tipos de fibra es que la monomodo en cuestiones de precio es económica comparada con la multimodo. ¿Por qué? Por el tipo de construcción, ¿no? Pero, ¿no? Yo solamente para transmitir, ¿no? Datos no necesito la fibra porque la fibra solita por sí sola no funciona, sino necesito equipos, ¿no? Y electrónica asociada para crear mi canal de comunicación.
Entonces, al crear yo mi canal de comunicación en monomodo y en multimodo, la aplicación en monomodo sale mucho más costosa que en multimodo porque todos los equipos asociados, ¿no?, a la instalación de monomodo son mucho más costosos que en multimodo. Como les decía, en monomodo son para distancias largas y multimodo para distancias cortas. Entonces, ¿cómo seleccionar un cable de fibra óptica en el entorno industrial? En el entorno industrial, los cables de fibra óptica se definen en función de la necesidad. O sea, ¿para qué yo necesito mi cable de fibra óptica? ¿Qué voy a conectar? ¿Qué uso le voy a dar? ¿En qué ambiente y en qué entorno lo voy a instalar? Con base en esto es que puedo definir qué fibra, ¿no?, qué cable de fibra óptica es óptimo, ¿no?, para el uso que yo le voy a dar. Entonces, básicamente para seleccionar un cable de fibra óptica yo tengo que tener en cuenta 4 parámetros. Primero, el núcleo, ¿no?, que está relacionado a qué aplicación le voy a dar, qué distancia quiero alcanzar y las necesidades ópticas que yo tengo. Segundo, a la construcción, es decir, la construcción de mi cable. ¿Va a ser loose-to o tight buffer? ¿Y esto a qué va relacionado? A los aspectos ambientales de manejo, densidad y entorno. El tercero va a ser la protección, es decir, necesito un cable con armadura, sin armadura. Esto va a estar relacionado al ambiente al que yo voy a exponer el cable y que con base en esto yo voy a decidir si el cable lo necesito con armadura o sin armadura. Y como último, va las cubiertas, ¿no? Y el escoger el tipo de cubiertas va a estar relacionado a los aspectos ambientales y agentes del entorno en el cual va a estar expuesto el cable que yo voy a instalar, ¿no? Entonces, primero vamos a revisar el núcleo, ¿no? Entonces, el núcleo está relacionado a la aplicación y distancias que yo quiero alcanzar. Entonces, esto va a estar relacionado al ancho de banda, como les decía, que yo voy a manejar y a qué distancia yo quiero transmitir. Entonces, en las fibras multimodo, dependiendo del estándar, si es OM2, OM3, OM4, hay anchos de banda mínimos en los que se manejan estas fibras, lo mismo que la fibra monomodo. Ya cuando ya yo revise qué ancho de banda es la aplicación a la cual yo voy a colocar el cable, yo ahí puedo decidir, bueno, por cuál fibra multimodo me voy o por cuál monomodo me voy. Aquí hay una tablita en donde se ve mucho más, ¿no?, la distancia a la que yo puedo llegar dependiendo en qué ventana voy a transmitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es en cuanto a la multimodo, ¿no? Por ejemplo, la M1, ¿no?, normalmente son fibras que permiten manejar velocidades de 1 gigabit por segundo. Entonces, para mantener siempre constante durante el canal 1 gigabit por segundo en la ventana 850 nanómetros, cada 275 metros, o sea, me va a manejar 1 gigabit por segundo hasta 275 metros en la ventana de 850 nanómetros y en la ventana de 1300 nanómetros hasta 550 metros. Entonces, ya con base a esto, yo puedo definir, bueno, necesito una OM3 o una OM4, que normalmente la OM3 y la OM4 se utilizan más que todo para velocidades, ¿no? Cuando necesito velocidades de 10 gigas, ¿no? El núcleo, como les decía, tenemos que mirar el ancho de banda. ¿Qué ancho de banda en la aplicación que yo voy a realizar voy a tener? Voy a tener un ancho de banda menor o igual a 10 GHz o mayor a 10 GHz. Entonces ahí decido ya si es multimodo o monomodo. Y a la distancia de transmisión, que como les decía, dependiendo qué distancia de transmisión voy a tener, yo ahí escojo qué tipo de núcleo voy a manejar. El segundo parámetro, como les decía, es la construcción. Aquí vamos a definir si el cable es type buffer o loose-to. Y esto va a estar relacionado a los aspectos ambientales y de manejo. Entonces, dentro de estos aspectos tenemos los aspectos mecánicos. Y entonces aquí yo necesito revisar estas características. Necesito que el cable sea flexible o rígido. Necesito que el cable tenga resistencia al impacto o aplastamiento. Necesito que el cable tenga resistencia a la tracción y cuánto de resistencia a la tracción va a tener, la resistencia a la abrasión. Necesito que el cable tenga resistencia a los ácidos, aceites, hidrocarburos y también de la densidad de fibras. Normalmente el cable multimodo tiene una densidad de fibras bajas y el cable multimodo una densidad de fibras bajas y el cable monomodo densidad de fibras altas.
Y en los aspectos ambientales es, bueno, qué temperatura voy a manejar, dónde voy a instalar el cable, va a estar expuesto a los rayos UV, va a haber humedad, necesito que el cable me soporte estanqueidad, va a haber viento, fuego, las agresiones electromagnéticas que se van a manejar en el entorno y los cambios bruscos de temperatura. Todo eso es lo que podemos definir si el cable va a ser type buffer o loose tube. ¿Qué quiere decir type buffer? Normalmente los cables type buffer se utilizan para uso interior. Muchas veces también hay aplicaciones en donde yo puedo utilizar type buffer, uso interior-exterior. ¿De qué va a permitir esto? Que vaya al interior y al exterior y que sea type buffer. Es porque el cable type buffer es más flexible que un cable loose tube. Un cable loose tube siempre va a ser rígido. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de cables luz se utiliza para exterior y siempre tiene que tener una armadura, ¿no? Normalmente la armadura que siempre se maneja es una armadura de acero corrugado, CSA, porque es una armadura que es resistente a los roedores, ¿no? Entonces, el cable type buffer está conformado por mi chaqueta, por una armadura, dependiendo si va a ir al interior o exterior. Esta armadura puede ser dieléctrica o metálica y siempre va a estar compuesto de hilos de aramida, ya sea hilos de aramida general o individual por cada buffer, ¿no? Aquí cada hilito de fibra va a ir con un buffer. Mientras que en el cable loose tube, ¿no? Son normalmente monotubo o multitubo. ¿Qué quiere decir esto? Que en un solo tubo yo puedo tener hasta 24 hilos de fibra y si ya el tubo es mayor y si ya el cable es mayor a 24 hilos de fibra, ya va a ser multitubo. Entonces, yo aquí voy a tener por cada tubito máximo hasta 24 hilos de fibra y así yo puedo manejar densidad de fibras altas con el loose tube. Bueno, y el tema de la armadura, ¿no? ¿Cómo voy a saber si mi cable debe ir con armadura o no? Al ambiente al que yo voy a exponer mi cable de fibra óptica. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos armaduras dieléctricas y armaduras metálicas. La armadura metálica siempre hay que aterrizar la tierra, mientras que la armadura dieléctrica no se aterriza. Entonces, los tipos, la aramida, que son los hilos amarillitos que se hacen de material, que se fabrican de material Kevlar, no protege contra el roedor, pero sí es altamente, me protege mi cable de mecánico, es decir, contra el aplastamiento. Digamos que es una armadura, pero mecánica, más no contra el roedor, ¿no? Tenemos también las fibras de vidrio longitudinal, ¿no? Que sí me permite una protección contra roedores, me permite que el cable sea flexible y se comporta muy bien con la humedad. Tenemos la fibra de vidrio ultrosionada, que es cuando vienen placas, ¿no? Como si fueran plásticas, pero es de fibra de vidrio. Y esta me permite una protección contra el roedor alta, me permitirá que el cable sea rígido y va contra la humedad, se comporta muy bien esta armadura. Y la de fibra de vidrio trenzada, que es una armadura propia de nosotros, que también es una armadura de protección alta contra el roedor, me permite que el cable sea flexible, lo puedo manejar y también tiene una protección muy buena contra la humedad. Y ya están las armaduras metálicas, que en este tipo de armaduras metálicas, sí hay varias. Tenemos la SWA, que es la Steel Wire Armor, que son hilos de acero galvanizado que le van dando una forma en forma helicoidal. Esta me permite una protección contra roedor alta, es muy rígida, entonces el cable no va a ser flexible, va a ser rígido. Y contra la humedad regular. Está la trenza de hilos de acero, ¿no? Que es la que conocemos como malla. También me brinda una protección alta contra el roedor, es flexible y contra la humedad es regular. Está la trenza de hilos de bronce que también me permite una protección contra el roedor alta, es flexible y contra la humedad también tiene un comportamiento regular. Y está la de fleje corrugado, que es la CSA, que me permite una protección alta contra el roedor, es muy rígida también y un comportamiento regular contra la humedad. Entonces, dependiendo de donde yo vaya a instalar el cable, ahí podemos decidir qué tipo de armadura voy a necesitar. Y están las cubiertas, ¿no? Para escoger las cubiertas de los cables, esto va a estar relacionado a los aspectos ambientales y agentes
al que yo voy a exponer mi cable de fibra óptica. Entonces, normalmente tienen un comportamiento mecánico, hay que mirar los comportamientos mecánicos y comportamientos térmicos, ¿no? Existen diferentes tipos de chaqueta, ¿no? Y entonces yo tengo que analizar en ese ambiente en el que yo voy a instalar el cable, bueno, necesito que el cable sea flexible, va a tener movimiento, necesito que tenga resistencia a la tracción, entonces así yo escojo si mi cable tiene que ir con chaqueta de polietileno, LSZH o PVC o poliuretano o poliamida o nitrito de nitrito o de este. Entonces yo ahí decido. Y también está el comportamiento térmico, es decir, bueno, el cable va a estar en expansión y contracción, o va a tener cambios bruscos de temperatura, o va a ser muy frágil, o va a estar instalado en un ambiente donde es muy frío, entonces ahí yo también comienzo a medir. Entonces, si se dan cuenta en estas tablitas que están acá, está cómo se comporta cada material frente a cada agente. Es decir, voy a coger un ejemplo, el polietileno. Entonces, el polietileno tiene una flexibilidad baja, tiene una resistencia a la tracción media, tiene una resistencia a la compresión y al impacto alta, tiene una resistencia a la abrasión alta, tiene una resistencia al aplastamiento alta. Y en cuanto al comportamiento térmico, el polietileno para la expansión y contracción tiene un comportamiento medio, para el envejecimiento por calor, frío y cambios bruscos de temperatura tiene un comportamiento medio, y para la fragilidad del frío tiene un comportamiento medio también. Entonces ya dependiendo de eso, así están todos clasificados todos los demás materiales, yo voy a definir qué tipo de chaqueta va a llevar el cable dependiendo del entorno en donde vaya a estar. Está el comportamiento químico ambiental también, entonces bueno, mi cable va a estar expuesto a hidrocarburos o va a estar expuesto a ácidos o alcalinos o al ozono o a los rayos UV, o tengo que tener que el cable sea resistente al agua. Entonces aquí también está cada comportamiento, ¿no? Para cada material, ¿no? Entonces, por ejemplo, el polietileno tiene una estabilidad aceite hidrocarburos media, es entre los ácidos es bueno, ¿no? Se comporta muy bien, estabilidad en los alcalinos buena también, la resistencia al ozono es media, la resistencia a los rayos ultravioleta es buena y la resistencia al agua es excelente. Y así está cada uno, ¿no? De los materiales. Entonces, ahora vamos a pasar a los tipos de cables de fibra óptica que nosotros tenemos como TRAL, ¿no? Para el entorno industrial. Ya, digamos, conociendo cuáles son los 4 aspectos que tenemos que tener siempre presentes al momento de escoger un cable de fibra óptica, ya es como un checklist, ¿no? Entonces, uno va mirando, bueno, mi cable, por ejemplo, en el sector oil and gas, si necesito un cable para el sector oil and gas, bueno, mi cable va a estar expuesto a aceite y a hidrocarburos, sí. Entonces yo me voy a la tablita y miro, bueno, el comportamiento del polietileno, que normalmente para ese sector oil and gas se utiliza polietileno o poliuretano, ¿no? Alguno de esos dos. O el nitrito también es muy robusto a los aceites. O también nosotros, digamos, en Optral hemos diseñado un cable que es LSZH, pero nosotros le adicionamos eh, algún material para que sea resistente a hidrocarburos. Entonces nosotros normalmente fabricamos para el sector oil and gas algunos cables LSZH, pero que son resistentes a hidrocarburos. Nosotros lo manejamos como LSZH-RH, ¿no? Entonces, digamos que en la industria nosotros tenemos diferentes segmentos o sectores, ¿no? Entonces está el sector del oil and gas, está el sector de infraestructura, de seguridad, de energía, de industria, data center, de minería y de logística y distribución. Entonces, dependiendo del sector en donde yo voy a estar, ¿no? Así hay cables de fibra óptica. Igualmente, en nuestra página, si ustedes ingresan, ¿no? Eh, tenemos un link en donde uno puede escoger para qué sector de la industria uno requiere un cable y tú escoges, por ejemplo, industrial, ¿no?
Entonces, coge el industrial y te despliega como los cables que están para ese sector, ¿no? Que yo quiero un cable para minería. Entonces, escoges minería y ya te despliega los cables que nosotros manejamos para ese sector. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hoy en día de tener fibra óptica en la industria? Uno es la parte de la adaptación. Entonces, la fibra óptica está normalmente diseñada para ambientes críticos, eliminan los problemas como oxidación, fatiga, vibración, interferencias electromagnéticas, porque como sabemos la fibra no presenta interferencias electromagnéticas, puede soportar altas y bajas temperaturas y son muy resistentes dependiendo, como les digo, del material que pongamos en la chaqueta a contacto con aceite, grasas y productos químicos. También la robustez y confiabilidad, porque el diseño me va a permitir, al yo escoger el diseño, me va a permitir para qué uso o función yo voy a necesitar mi cable de fibra óptica. Otra ventaja es la gran capacidad de comunicación. Hoy en día vemos que casi, o sea, todo se comunica. Antes, por ejemplo, las cámaras de seguridad comenzaron con cable coaxial, luego emigraron a UTP, ahora hoy en día todo lo que es seguridad lo conectan por medio de fibra óptica. Otra de las ventajas es la larga vida útil que tienen las fibras ópticas normalmente. Una cosa es la garantía como tal del cable de fibra óptica y otra cosa es la vida útil del hilo como tal. Normalmente la vida útil de los hilos de fibra óptica son de 20 a 25 años, entonces por eso nosotros podemos instalar un cable y van a pasar 20 a 25 años, pasarán más de 25 años y el cable y el hilo de fibra te va a seguir transmitiendo si es de buena calidad, ¿no? Bueno, nosotros los cables de fibra ópticas en la industria lo podemos utilizar, ¿no? Para automatizar, para el sector minero, para el sector de producción. Digamos que dependiendo del entorno, va a haber un cable de fibra óptica. Ya va a ser menos robusto y más robusto en función de qué va a ser esto, de a lo que yo voy a exponer el cable. Entonces, en el sector industrial, ¿no? Existen muchas tecnologías que van aplicadas a procesar datos en tiempo real, ¿no? Y para esto la fibra óptica es la alternativa ideal porque necesitamos un medio de transmisión confiable, ¿no? Que sea inmune a las interferencias y que me permita a mí conectorizar kilómetros y kilómetros como hoy en día son las aplicaciones. Entonces, la fibra óptica, digamos que me permite a mí que mis procesos sean más ágiles, ¿no? Y que tengan un menor tiempo de respuesta, que yo pueda reducir mi tiempo de recopilación de la información y me optimiza considerablemente los tiempos de atención al cliente. Entonces, dentro de Optral, nosotros diseñamos, ¿no? Porque hay cables que son propios de nosotros, diseños de nosotros, cables con múltiples características. Por ejemplo, tenemos un cable de resistencia al fuego, ¿no? Que estos cables son para ambientes en donde yo necesito, por ejemplo, en el sector oil and gas, que si hay un incendio, el cable me va a permitir seguir funcionando, ¿no? Aún así, en presencia del fuego, el cable va a seguir transmitiendo señales. Entonces, como es el caso de SEDAT, que es un cable propio de nosotros, que me permite soportar hasta 750 grados centígrados por más de 90 minutos. Entonces, si hay un incendio, ¿no? Yo tengo un cable instalado SEDAT y el incendio, así el cable esté consumiéndose por las llamas, el cable me va a seguir transmitiendo señal durante 90 minutos. Entonces, ¿qué me permite esto? Yo proteger mi sistema, ¿no? Cerrar, abrir válvulas, pues todo lo que tenga que hacer para evitar que la catástrofe sea mayor. También tenemos cables flexibles, ¿no? Como el Simplex, que sobre todo estos cables son para las puentes grúas, ¿no? Que me permite soportar hasta 2 millones de ciclos de flexión, ¿no? Cables armados también, altamente resistentes y flexibles, ya sea con trenza de fibra de vidrio, con hilos de aramida o ya sea con metálicas,
con armaduras metálicas. Y cubiertas especializadas, ¿no? Como les decía, como el NZH, RH que manejamos nosotros. Entonces son cubiertas que me van a permitir a mí que el cable esté instalado en el entorno, ¿no? Para el cual va a darse uso. Dentro de las fibras ópticas que se utilizan en el entorno industrial, existen unas fibras que muy poco se conocen y que muy poco se utilizan, ¿no? Pero que tienen su uso porque van a depender de, como les digo, como el sector industrial hay muchos segmentos, entonces está el segmento sobre todo de iluminación, de sensores, y aquí es donde entra la fibra HCS. ¿Qué pasa? Que esta fibra el hilo de fibra no es 100% vidrio, es una mezcla entre sílice, que es vidrio, ¿no? Que es de donde se saca el hilo de fibra, y un revestimiento de polímero. Entonces, el núcleo es un compuesto entre sílice y revestimiento de polímero. Entonces, estas fibras son de fácil manipulación, la conectorización es muy rápida y son para aplicaciones de distancia de hasta 500 metros. Y se maneja normalmente la atenuación 820 nanómetros, es de más o menos alrededor de los 6 decibeles por kilómetro. Existen varias, una o varias, puede venir de de un solo hilo o de varios hilos, ¿no? Normalmente son fibras de un diámetro, el hilo como tal, estoy diciendo un diámetro de 2.2 milímetros, y estas fibras se utilizan para aplicaciones de control industrial, sistema de iluminación, sensores espectroscópicos, transmisión de datos y video a cortas distancias, transmisión óptica láser de alta potencia, cirugía láser y en máquinas de soldadura láser, ¿no? Digamos que son aplicaciones en donde yo requiero energía óptica de alta potencia, se utilizan estos tipos de fibras HCS. Entonces, no, esta es, ¿no? Digamos que los parámetros generales y valores, ¿no? Que tienen estas fibras de HCS, ¿no? Operan en la longitud de onda de 650 nanómetros y 850 nanómetros. Como les decía, más que todo son para sistemas sensores médicos e industriales y en iluminación que se utilizan este tipo de fibras. Están los cables para patchcord, ¿no? Que normalmente se utilizan. Entonces tenemos el CPS-PCF, que son cables de patchcord simples. Entonces normalmente vienen de un solo hilo. Son flexibles, totalmente dieléctrico, y la conectorización es directa, ¿no? Y nosotros utilizamos un material de chaqueta nosotros le llamamos FRLS, que es un PVC especial, que es libre de metales pesados, de baja emisión de halógenos y humos, y no es propagador de la llama. Entonces es como si fuera un LSZH. Normalmente este tipo de cables para aplicaciones interior, para confección de cordones y para latiguillos. Manejamos duples, ¿no? Que digamos que ya son de 2 hilos, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? En vez de un hilo es el mismo cable anterior, pero aquí con 2 hilos, y también las aplicaciones son interior, confección de cordones, latiguillos. Manejamos el cable CEDIR, BEPIN, que estos ya son cables tipo breakout, ¿no? Donde yo necesito que mi cable sea muy robusto, y la robustez, ¿quién me la va a dar? Los hilos de aramida. Este cable está compuesto de hilos de aramida, que es el material Kevlar con que hacen las chaquetas antibalas. Entonces, este material tiene una alta resistencia mecánica. Entonces, normalmente son fibras ajustadas, estos son tipo tight buffer, ¿no? Entonces, las características de estos tipos de cable, nosotros lo tenemos hasta 12 hilos, es compacto, flexible, robusto, es totalmente dieléctrico, una conexión directa, y este cable lo fabricamos con chaqueta FRLS. Las aplicaciones de este tipo de cable es interior, para el control industrial, los sistemas de iluminación, los sensores médicos, los sensores industriales, y enlaces a baja velocidad y distancias cortas.
tenemos el cable Cedir AD, digamos que es el mismo de arriba, ¿no? Lo que pasa es que aquí le adicionamos otra chaqueta y ya una armadura dieléctrica en trenza de fibra de vidrio, que es una armadura propia de nosotros. Entonces, esto es ya cuando yo necesito que donde yo voy a instalar este tipo de cable, hay roedores, presencia de roedores, entonces yo necesito proteger mi cable contra el roedor. Entonces, digamos que se le adiciona otra chaqueta y se le adiciona la armadura. Entonces, es la misma construcción type buffer, lleva los hilos de aramida, sino que trae doble chaqueta y una armadura dieléctrica. Entonces, normalmente este cable se utiliza para aplicaciones interior-exterior, para el control industrial, los sistemas de iluminación, sensores médicos, sensores industriales y enlaces a baja velocidad y distancias cortas. Y también dentro del entorno industrial se maneja algo que son fibras plásticas. Entonces, todo lo que le dije anteriormente son cables que son basados en aplicaciones HCS. Ahora, estos son fibras plásticas, ¿no? Digamos que son fibras, como le decía, el HCS y la fibra plástica no son muy comunes. Digamos, cuando te la piden propia, así como una fibra HCS, una fibra plástica, pero para que tengan el conocimiento que nosotros manejamos este tipo de cables y que se utilizan en el entorno industrial. Entonces, las fibras plásticas son fibras que son económicas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le digo plástico, quiere decir que el hilo de fibra, ¿no? El núcleo no es de vidrio, como normalmente es una fibra multimodo, monomodo, sino es plástico. Entonces, una fibra que es económica, es de fácil manipulación, no se precisan herramientas ni conocimientos especiales para conectorización, se conectoriza muy rápido y es para aplicaciones de distancia de hasta 80 metros. Normalmente son aplicaciones muy cortas que se utilizan en la industria. Normalmente viene de una o varias fibras de 1 milímetro que van protegidas por una capa de polietileno. Trae refuerzos de aramida y trae posteriormente un material termoplástico para proteger ese hilo de fibra plástico. Son cables que son extra flexibles, ¿no? Cada fibra va protegida individualmente, ¿no? Es resistente a la fatiga. Normalmente se utilizan para cintas separadoras muy deslizantes. Y de las fibras plásticas tenemos digamos que tenemos dos, ¿no? 2 grados, un grado estándar y un grado premium, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el premium y el estándar? Pues el coeficiente de atenuación. Entonces, en el estándar, si piden una fibra plástica estándar, el coeficiente de atenuación, normalmente estas fibras se manejan, es utilizada y diseñada para manejarse en la ventana de 650 nanómetros. Entonces, se dan cuenta, la estándar tiene de 0.20 decibeles, mientras que la premium es de 0.15. Entonces, normalmente siempre piden la premium por tener una atenuación mucho más baja que la estándar. Dentro de estas fibras tenemos las simples, que también es para latiguillos simples o duples, ¿no? Van a depender. Entonces, ¿para qué son este tipo de fibras? También son normalmente para uso interior, me sirve para la aplicación de control industrial, distancias cortas y sensores ópticos. Normalmente viene de 1 o 2 fibras, ¿no? Es una fibra que es flexible, es totalmente dieléctrica y la chaqueta es la misma FRL que les digo que es como si fuera un material LSZH. Este tipo de fibras, ¿no? La conectorización es compatible con conectores F05, F07 B-PIN y conectores HP, FSMA. Entonces, estos son conectores que son aptos para conectorizar las fibras plásticas. Y dentro de las fibras plásticas también manejamos que ya estos son cables que son más que todo para uso, normalmente se utilizan para uso exterior porque ya vienen con un refuerzo, ¿no? De aramidas o de fibra de vidrio. Entonces son fibras ya estas, las simples dobles FOPR, son fibras que se utilizan para el exterior.
y viene con protección a los rayos UV. Dentro de nuestro entorno industrial, ahora pasando las fibras ópticas de vidrio, nosotros tenemos un cable que es el Simplex, que es un cable muy flexible que se utiliza sobre todo para las puentegrúas. Como les decía en una de las diapositivas anteriores, este cable me permite hasta 2 millones de ciclos estar constantemente pasando por ese puente de grúas. Es un cable que es muy flexible y no se va a partir ni se va a dañar. Entonces, el cable Simplex, nosotros lo manejamos hasta 8 hilos de fibra, es un cable extra flexible, muy robusto, tiene una excelente resistencia mecánica, es totalmente dieléctrico, es de diámetro reducido, tiene una conectorización directa por ser type buffer, es protegido contra los rayos UV y la chaqueta es poliuretano. ¿Por qué poliuretano? Porque el poliuretano es el único material que es altamente flexible y lo utilizan normalmente en los brazos mecánicos. Entonces, ustedes saben que un brazo mecánico constantemente está subiendo y bajando. Y al hacer ese subir y bajar, obviamente, si tú le colocas otra, digamos, necesitamos un material que soporte ese abrir y subir, abrir y subir. Y el poliuretano es un material que no se va a dañar. O sea, por más que tú lo dobles, lo fatigues, va a mantener su integridad. Entonces, por eso utilizamos poliuretano. Las aplicaciones de este cable es interior-exterior y conexión a equipos móviles. ¿Por qué se puede utilizar al interior? Porque el poliuretano es un material libre de halógenos, entonces se puede utilizar al interior. Adicionalmente, el poliuretano es resistente, muy resistente a los aceites e hidrocarburos, entonces también es excelente para el ambiente oil and gas. Como le digo, este tipo de cable se utiliza para bajas transportadoras, puentegrúas. También tenemos el cable Cedirade, que es un tipo de cable breakout armado, ¿no? Me soporta hasta 48 hilos de fibra, es un cable type buffer, ¿no? Entonces, esto me permite conectorizar directamente a los equipos terminales. Entonces, como si yo tuviera varios patchcore simples dentro de un mismo cable, ¿no? Entonces, es un cable que es flexible, tiene una armadura dieléctrica, ¿no? Trenzada en hilos de fibra, entonces eso es lo que les decía, que este tipo de armadura es propia de nosotros, es totalmente dieléctrico, tiene una conectorización directa, la chaqueta es LSZH con protección a los rayos UV y tiene una protección contra el roedor que me la da los hilos de fibra de vidrio trenzado. Entonces, las aplicaciones, uso interior-exterior y conexión directa a los equipos terminales. Tenemos el CEDIR AM, que digamos que es lo mismo que el cable anterior, pero aquí ¿qué es lo que cambia? La armadura. Ya no estamos hablando de una armadura dieléctrica, sino que estamos hablando de una armadura de malla trenzada, ¿no? De acero. Entonces es un cable que no guarda todavía la flexibilidad, ¿no? Porque la malla me permite que el cable se pueda mover, ¿no? Sino que ya aquí es metálica, ¿no? Y como les digo, cuando tengan un cable de fibra óptica con armadura metálica, sí o sí lo deben aterrizar a tierra. Este cable me permite manejar hasta 16 hilos de fibra, es compacto, flexible, tiene una excelente resistencia mecánica, es una conectorización directa también plug and play porque cada buffer trae sus hilos de aramida. Está el cable sedán, ¿no? Que es un cable con armadura también de malla, ¿no? Pero aquí, ¿no? En la anterior, este cable por cada hilo traía hilos de aramida. Aquí estamos hablando que trae hilos de aramida general, no lo trae cada hilo de fibra, sino lo trae de manera general. Esa es la diferencia entre un cable y otro. Entonces, es excelente resistencia a los roedores también, me permite manejar hasta 48 hilos de fibra, es compacto, las aplicaciones son uso interior-exterior. Tenemos el cable CEDAT, que este es un cable de distribución armado dieléctrico. Este cable es propio de nosotros, diseñado y patentado por nosotros. Este cable es un cable de doble chaqueta LSZH, la chaqueta externa es protección a los rayos UV, la armadura es una armadura en trenza de fibra de vidrio, que es propia de nosotros, trae como refuerzos hilos de fibra de vidrio longitudinales,
es un cable type buffer, ¿no? Lo manejamos hasta 48 hilos de fibra y es un cable que es muy resistente y robusto. Ustedes lo pueden doblar, presionar hasta 500 toneladas y el cable no va a perder su integridad. De hecho, el cable va a seguir funcionando. Es un cable muy, muy, muy robusto. Ustedes lo doblan y van a decir, ah, no, los hilos de fibra se fraccionaron, se partieron, pero no. El cable va a mantener su integridad. Este cable es el que yo les decía que es un cable propio de nosotros y que es resistente al fuego, ¿no? Normalmente lo teníamos hasta 90 minutos, pero la última certificación nos la dieron para 180 minutos. Entonces es un cable que es muy robusto. Como les decía, hasta 48 hilos de fibra, es compacto, flexible, tiene una excelente resistencia mecánica, es totalmente dieléctrico, es de diámetro reducido, la conectorización es directa, tiene protección a los rayos UV, la chaqueta es LSZH, lo que me permite tener interior-exterior y adicional un cable que tiene una ventaja que tiene este cable es que a pesar de ser type buffer, me permite enterramiento directo debajo de la tierra, pero sobre una cama, como sobre un lecho de arena y la arena debe ser, no debe tener grumos, debe ser refinada. Está el cable SEDAS, que ya viene con una armadura metálica, es digamos que es como la configuración, es como si fuera un cable SEDAT, pero aquí ya estamos hablando de una armadura metálica, ¿no? Entonces ya esto es una protección contra roedor metálica que me va a soportar también un enterrado directo sin ningún problema porque la armadura metálica digamos que es diseñada también para enterramiento directo. Tenemos el cable de AW, que ya son cables con una armadura en hilos de fibra una armadura en hilos de acero galvanizado que le van dando una forma helicoidal al cable. Este tipo de armaduras es flexible, no se utiliza mucho en el sector oil and gas, la armadura SWA o SWA, como se le conoce. Y también tenemos otro cable que le llamamos Feston String, que es un cable industrial flexible. Es un cable que nosotros diseñamos para las grúas Feston y que normalmente cuando van a instalar una grúa Feston nos compran este cable porque fue diseñado para este tipo de grúas. Lo tenemos hasta 12 hilos de fibra, también en chaqueta de pluretano, ¿no? Es resistente a aceites. Como les decía, el pluretano es un material que se comporta muy bien a hidrocarburos y en aceites. Entonces, este cable también lo tenemos. Y para el sector oil and gas, bueno, manejamos diversos tipos de cable, pero ¿cuál es las características de este entorno? Estamos hablando que son entornos de ambientes muy extremos, la resistencia a agentes químicos, variación térmica, alta resistencia al aplastamiento, es para zonas, normalmente en el sector oil and gas se clasifican zonas, ¿no? Eh, eh, Hemos hecho varios proyectos eh, del sector oil and gas, como la refinería de Repsol en Huelva, la factoría Repsol en Algeciras, la planta petrolera en Angola, la refinería de Salamanca, la planta de Lukoil en Rusia, el edificio central de Shell en Maracaibo y Ecopetrol en Colombia han utilizado cables de nosotros, ¿no? En el sector oil and gas nosotros tenemos muchos cables, está el QFCI, el MCB, el DRA, el SUA, el CEDAT, se puede utilizar en el entorno oil and gas, pero digamos que en uno que quiero hacer yo énfasis, porque los otros que se pueden utilizar ya los he mencionado anteriormente, es en el QFCI, ¿no? Este es un cable que nosotros tenemos con certificación DNVGL, que quiere decir que es un cable que se puede utilizar en ambientes offshore, es decir, en plataformas marinas, ¿no? Es un cable que tiene una resistencia superior a la humedad y a la luz solar, excelente resistencia mecánica, excelente protección contra roedores, eh, soporta aceites minerales, ¿no? Soporta el diésel también, como digo, son para plataformas marinas en donde se maneja muchas veces diésel, y es un cable que
cumple con la normativa de no propagador de la llama, no propagador del incendio, resistencia al fuego, libre de halógeno, baja emisión de humo, circuitos de emergencia. Y es un cable, como les decía, para plataformas marinas, o sea, para utilizar en offshore. Está el QFCI. Entonces, en el entorno oil and gas, ¿no? Podemos encontrarnos que podemos instalar, ¿dónde podemos instalar los cables en el sector oil and gas? En sistemas de seguridad perimetral, en los sistemas de control de incendio, en las áreas clasificadas, para los sistemas de CCTV, para los sistemas de control y automatización de procesos, pueden ir adosados o tendidos en paralelos o en ducto o enterramiento directo. Bueno, tiene muchas aplicaciones. También manejamos para el sector militar, ¿no? Nosotros tenemos cables que son patentados con la norma 1000 85045, que es una norma, ¿no? Militar. Entonces, es decir, que los cables tienen que cumplir con esa norma si yo los voy a utilizar para este tipo de aplicaciones. Son altamente flexibles, tienen resistencia al desgaste y al rasgado, alta resistencia al aplastamiento, sirven para diferentes entornos climáticos, tienen resistencia a diferentes agentes externos. Bueno, ¿dónde los hemos instalado? En la Casa de la Moneda en España, en la Armada Británica del Reino Unido, en el Palacio Real de España, en la Asamblea Nacional de París y en la frontera con Marruecos. Entonces, un cable militar es el CEDIR M, ¿no? Es un cable tipo breakout, pero esta M quiere decir que cumple con la norma militar, que es un cable especial para uso militar. Entonces, en las aplicaciones que podemos utilizar este tipo de cable, en los equipos de campo, en los entornos hostiles, en los arrolladores de cable, es resistente a grasas y aceites, entonces es un cable que es muy robusto. Entonces, los usos habituales de los cables militares en los perímetros de la base, en las antenas de telecomunicaciones, en los sistemas de CCTV, en los perímetros en playas y en los sistemas de comunicación de tierra satélites. Se utiliza mucho este tipo de cables. Entonces, ahora vamos a pasar a algunos casos de éxito, ¿no? Digo algunos porque tenemos muchos, pero digamos para enumerar algunos. Entonces está la planta de Sonsón de Cocementos en Antioquia, está el Puente Grúa en Cerro Matoso, que utiliza los cables estos que les digo simples, subestaciones de bombeo en Miraflores y Arauca en Ecopetrol, BHP Billington en Chile, Refinería de Repsol en Huelva, Refinería de Salamanca en México, Factoría de Repsol Tarragona en España, Puente Grúa de Festo, Arcos en Colombia, CAMSA, CAMSA, CLH, planta de Lucuil en Rusia, plantas de Gloria en Perú, Siderúrgica del Perú, Mina de Quellaveco en Perú, Repsol España. Nosotros acá en España, hay cables, ¿no? Que hemos homologado con Repsol y que ya Repsol, digamos, cuando saca las licitaciones y todo, pide normalmente tal, que ya sabemos que es para Repsol y viene marcado con nomenclatura de Repsol y todo. Entonces, digamos que hasta aquí está la presentación. Le quiero agradecer a todos pues, el espacio que sacaron para escucharme.